el ahorro de pienso es fundamental y que los lechones en lactación, al destete salen más gordos. Vimos que en la salida de la transición los lechones pesaban 1,2 kg más que los lechones de cerdas alimentadas en esa lactación con alimentadores tradicionales, con dosificadores, y que al matadero llegaban con 7 kilos más. En cuanto a bienestar, sí que encontramos en una de las pruebas valores de alfa-amilasa muchísimo más altos en cerdas que no estaban alimentadas con alimentación de precisión, sino tradicional, estaban más estresadas, pero notablemente más estresadas, ya te digo, los valores eran bestiales. Hola a todos, bienvenidos a Porcicast. Hoy estamos en un nuevo episodio. Para aquellos que no me conozcáis, soy Sara Crespo, soy de Soria y hoy voy a ser vuestra anfitriona. Tenemos un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre alimentación de precisión. Tengo el placer de estar hoy con María Aparicio, que nos va a contar un poquito su historia, su rol, de qué trabaja. María, ¿puedes presentarte, por favor? Hola Sara, sí, por supuesto, muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias al equipo de Porcicast por invitarme y a las personas que me nominaron también, pues por proponerme, ¿no?, para estar aquí. Como has dicho, soy María, soy veterinaria, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid. Soy de un pueblo muy pequeñito de Segovia que se llama Revenga y muy cerquita de Segovia y también cerquita de Madrid, lo que me permitió estudiar la carrera yendo y viniendo todos los días a Madrid, que puede sonar duro, pero es lo que hacemos muchos segovianos para estudiar en Madrid. Si quieres te cuento un poco cómo fue mi comienzo en el porcino, que fue un poco por casualidad. Claro, cuenta. Pues mira, aquí en Revenga vivía un veterinario que se llama Mateo del Pozo y en aquel momento yo estaba en cuarto de carrera, que era cuando tenía que hacer las prácticas y bueno, yo no sabía a qué se dedicaba él, pero dije, bueno, pues el único veterinario que conozco es el que hay en el pueblo, voy a llamar al timbre. Llamé, le pregunté si podía hacer prácticas con él y me dijo que por supuesto que sí. Y resultó ser el director técnico de Proinserga. Entonces hice las prácticas aquel año con ellos y un año después Carlos Piñeiro, que trabajaba en Proinserga en aquel momento también, pues me llamó porque me habían conocido haciendo las prácticas. Entonces empecé a trabajar con Carlos en el año 2000. Era un contrato fin de obra en el departamento de I+D y estuve en nómina de Proinserga como 6-7 meses aproximadamente, hasta que justo me planteó Carlos que se creaba una nueva empresa que es PicCham Pro Europa y que si me quería cambiar. Lógicamente yo tenía un contrato fin de obra y dije, hombre, pues casi que sí que me voy a ir, ¿no? Y entonces comencé a trabajar ahí en PicCham, que es donde sigo trabajando a día de hoy, aunque ahora se llama Animal Data Analytics, como creo que muchos o todos ya sabréis. Y bueno, durante los primeros años estuve trabajando solo con el programa de gestión y con I+D también. Ayudaba a mis compañeros del propio departamento de I+D a muestrear sangre, mataderos, heces, lo que hiciera falta. Pero sobre todo el grueso de mi trabajo era la parte del PicCham, ventas, soporte técnico, formación y demás. Y mucha introducción de datos, que lo hacía yo. Esto hasta el año 2019, en que empecé a trastear un poquito con alimentación de precisión y lo estuve compaginando los dos departamentos, transformación digital en ganadería, que lo llamábamos así. En ese momento, 2019, ya éramos 24 personas estaban a mi cargo. Informáticos, matemáticos y mucho agrónomo y veterinario, porque ya hacíamos nuestros propios productos, los teníamos que vender y dar soporte. Y estuve compaginando, como te digo, este departamento con la parte de alimentación de precisión y hasta hace 2 años más o menos. Y desde hace 2 años solo me dedico a la parte de venta de equipamiento ganadero como al 90% y el otro 10% pues estoy como adjunta a la dirección de ADA echando una mano en la toma de decisiones y a Carlos, a la dirección de la empresa. Sí que quiero contar, Sara, que durante 8 años también fui gerente de una granja junto con mis hermanos, que compramos una parte importante de una granja experimental de 500 cerdas, granja comercial y experimental, y también lo compaginaba pues con mi trabajo, ¿vale? Entonces fueron años durillos, los recuerdo con mucho cariño y me enseñó muchísimo a ver
las granjas desde el otro lado, ¿no? Desde la propiedad, porque éramos los socios gerentes, administradores. Es decir, que tienes una gran trayectoria profesional, tuviste la suerte de empezar con dos grandes del sector, bueno, con uno de ellos continúas trabajando, Sí, sí. como dices, muchos años después. Y sobre todo lo que más me gusta cuando hablo con gente en los podcasts es que conocéis las granjas, has trabajado como propietaria en las granjas y al final eso hace que todo sistema o todo lo que se implemente, si eres conocedor de granja, es mucho más fácil de explicar y de entender y que la gente a la que tienes que decirlo, pues entienda o comparta contigo opiniones. Así es. Pues yo preguntarte, ¿qué es realmente la alimentación de precisión? Porque se habla de alimentación de precisión, pero no sabría cuál es el término para, para definirlo. Sí, esto es un poco como lo de la inteligencia artificial, ¿no? Pues ahora la alimentación de precisión. La alimentación de precisión es un término que está bastante de moda en el sector nuestro, en porcino, y espero que lo esté más y que se acabe de implementar en todos los sitios lo antes posible. Y es la técnica a través de la cual pretendemos o tratamos de proporcionar a los animales de forma individual o a pequeños grupos de animales los nutrientes que necesitan en el momento en que lo necesitan. La alimentación de precisión se basa, o el concepto se basaría en la recogida frecuente de datos, el procesamiento de los mismos y el manejo del sistema de alimentación que utilizas para aplicar esa alimentación de precisión. Y yo creo que sería bueno también diferenciar lo que es nutrición de precisión de lo que es la propia alimentación de precisión. Y te cuento cómo lo veo yo. Nutrición de precisión yo lo veo como algo más teórico. Bueno, los nutricionistas me dirán de teórico nada, pero me refiero a que están trabajando con los conocimientos que tienen de su experiencia y todo el conocimiento científico en cuanto a necesidades nutricionales, y lo que tratan es de optimizar el consumo o el aprovechamiento de nutrientes, sobre todo de proteína. Y estaríamos hablando de una sostenibilidad medioambiental. En el caso de la alimentación de precisión sería como la aplicación práctica de la nutrición de precisión que hace que se coman los animales esa maravillosa fórmula que han preparado los nutricionistas antes y que no desperdiciemos el pienso. Lo que se trata es de conseguir más la sostenibilidad económica o la rentabilidad de las empresas. Ceba es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta. Es decir, es como un paso más allá, ¿no? Es decir, en nutrición ya se lleva trabajando muchos años, las formulaciones están súper ajustadas en la mayoría de las empresas, ya sea lactación, gestación, lo que sea. Entonces es como darle ese punto de no solo hacer la mejor fórmula, sino dar la mejor forma de que estos animales se la coman, ¿no? Es decir, que sea más apetecible para ellos o cómo podemos gestionarlo. En cuanto sí que sé o soy conocedora de que este año ganaste el premio Grupo Fuerte sobre este trabajo y que además creo que estás haciendo la tesis doctoral sobre el tema de alimentación de precisión, ¿no? Así es. Te cuento. Sí, cuéntame porque las tesis son cosas duras. Como te decía, como empecé a trabajar con alimentación de precisión y demás, pues al final vas viendo que esto funciona, tanto funciona que dejé el otro departamento, ¿no? Y ya nos volcamos en este, y surgió la oportunidad de hacer la tesis doctoral en este ámbito de alimentación de precisión. Y yo recuerdo que mis directores me preguntaban, ¿pero qué quieres ver, no? ¿Qué quieres exactamente? Y pues mira, yo me dedico a esto, vendo esto, ayudo a las personas a trabajar con este equipamiento, pero me gustaría saber por qué las cosas que ya sabemos, que son ahorro de pienso, que ya empiezo por el final y ya te voy adelantando algunas conclusiones, el ahorro de pienso es fundamental, y que los lechones en lactación, o sea, el destete salen más gordos. ¿Por qué pasa esto, no? Entonces, lo que empezamos a trabajar fue en lactación. También estamos haciendo ahora ensayos en gestación,
pero la tesis la voy a presentar de lo que es solo la lactación, porque ya es muy amplio, ¿vale? Lactación tanto de blanco como de ibérico. Entonces, las principales conclusiones que obtuvimos son que el ahorro de pienso está garantizado con alimentación de precisión comparado con alimentación tradicional, con el típico dosificador o alimentación a mano, de comer 2 veces al día con una curva base y ya está, que el peso de los lechones al destete es mayor, suele ser mayor, habrá sitios donde a lo mejor no pase, pero nosotros en mis estudios así ha salido. Y el ahorro de pienso es tal que en uno de los estudios nos salieron 23 kilos por cerda y lactación de ahorro y en otro 32. O sea, imagínate la cantidad de dinero que es esto. Vamos, para una empresa, según lo dices, gerencia, abre los ojos y dice, Dios mío, tanto se puede ahorrar con solo cambiando el sistema de alimentación. Es fundamental el tema del ahorro, pero es que, como es una tesis, pues quisimos ir un poco más allá, porque no nos vamos a quedar en se ahorra pienso y los lechones son más gordos al destete. Lo que quisimos hacer fue llevar los lechones hasta el matadero y ver si el impacto de la alimentación de precisión tenía cabida en esos lechones cuando llegan a matadero. Y vimos que sí, que es precisamente lo que luego también presentamos cuando el premio de Grupo Fuertes, ¿no? Que fue un estudio aparte. Vimos que en la salida de la transición los lechones pesaban 1,2 kg más que los lechones de cerdas alimentadas en esa lactación con alimentadores tradicionales, con dosificadores, y que al matadero llegaban con 7 kilos más. Entonces, fíjate qué impacto si además se han criado en lactación con menos kilos de pienso, obtenemos, o gastamos menos pienso por lechón destetado y menos pienso por kilo de lechón destetado y conseguimos un arranque mucho mejor, tanto que cuando llegan a matadero tienen 7 kilos más. Pero no se queda aquí, porque también el peso de la canal y el peso de las piezas nobles, con y sin hueso, también fue mayor. Y los parámetros de calidad de carne también fueron mejores. O sea, redondo. Sí, la verdad es que si todos esos parámetros han mejorado, la idea de lo de la alimentación de precisión se pone cada vez más interesante. Y sobre todo algo que sí que me parece impresionante, ¿no? Son este tipo de estudios retrospectivos que van desde lactación, pero realmente se mueven hasta final de la cadena, porque tenemos claro que gran parte de la economía está en los engordes, es donde más dinero se invierte, sobre todo por el tema del pienso, que también has dicho que se ahorraba bastante, y sobre todo esto lo hablamos con un integrador y una persona que tenga una granja integrada dice, vale, 7 kilos más de animal también pueden suponer que el engorde lo vacíe en menos tiempo, por lo tanto puedo darle más retorno y más vueltas. Es decir, ya no solo es para la propia empresa, sino que para el propio integrado dueño de granja también es interesante que... Muy interesante, sí, económicamente interesante. Económicamente interesante, si llamémoslo así, que le lleven este tipo de animales. Uh-huh. Me has hablado un poquito de que aumenta el peso al final el peso al destete, que es todo lo que se está buscando. Ahora mismo estamos trabajando para aumentar el peso al destete con la retirada del óxido de zinc y el control de los tratamientos antibióticos. Es un punto clave. Pero en la propia cerda en sí, en bienestar animal, en algún cambio metabólico, en producción de leche o alguna de estos parámetros, ¿habéis visto alguna diferencia? Pues mira, esa es otra cosa que también hemos visto y que también hemos analizado, claro, al ser estudios mucho más profundos que simplemente ahorra pienso sí o no, pues nosotros hemos mirado parámetros de bienestar, hemos mirado cortisol y alfamilasa en saliva de las cerdas y de los lechones, hemos mirado también calidad de leche y también metabolismo. En cuanto a bienestar, sí que encontramos en una de las pruebas valores de alfamilasa muchísimo más altos en cerdas que no estaban alimentadas con alimentación de precisión, sino tradicional, o sea, estaban más estresadas, pero notablemente más estresadas, ya te digo, los valores eran bestiales, y en lechones no encontramos nada. En cuanto a metabolismo, no encontramos diferencias, que también te digo que no se esperaban, porque la fórmula del pienso era la misma. Evidentemente, estábamos probando simplemente el efecto de la alimentación de precisión, ningún cambio en fórmula. Y en cuanto a calidad de leche, pues se encuentra una diferencia curiosa en el primer estudio y era que
las cerdas con alimentación de precisión tenían más lactosa en su leche. Y aunque no medimos nosotros la cantidad o la producción de leche de las cerdas, sí que medimos la parte de esta de calidad y buscando en la bibliografía, en trabajos previos de otros autores, lo que encontramos es que el aumento de lactosa o cuanta más lactosa hay en leche indica que hay una mayor producción de leche. Es curioso, yo esto no lo sabía y lo aprendimos aquí haciendo la... Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Para mí ahora mismo me acabas de abrir los ojos porque la verdad es que tampoco lo sabía. Sí que es verdad que cuando hemos intentado hacer proyectos de medición de producción de leche nos ha parecido difícil porque la leche en las parideras es algo difícil de medir. Nunca hemos llegado a esta conclusión y la verdad es que no lo sabía y me parece muy interesante. Pues sí, es curioso porque es verdad que la grasa, además eso sí que se te viene a la cabeza, ¿no? Pues es una leche más grasa, a lo mejor es que produce menos, ¿no? Está más concentrado, pero la lactosa es lo contrario. Si tienes más lactosa, según estos estudios, pues podría ser un indicativo de que produces más. Nosotros, bueno, pues como te digo, no medimos la producción, pero nos basamos en este indicador para decir, probablemente se esté produciendo más, pero hemos hecho estudios posteriores ya midiéndolo y ya presentaremos los datos más adelante a ver qué nos sale, ¿sabes? Porque hemos continuado que, bueno, pues hay que seguir haciendo cosas. Quedaremos a la espera de que los publiquéis y que nos contéis a ver qué es lo que estáis viendo. Algo que me ha parecido súper interesante que has dicho, que sí que es verdad que esta mañana justamente lo estaba hablando con un ganadero, es cómo es posible, si conseguimos que la cerda coma más pienso, ¿cómo es posible que podamos reducir la cantidad de pienso que se gasta en la granja? Es decir, si vemos como que hay un mayor consumo, ¿cómo es posible que con estos sistemas de alimentación automática o de precisión podemos conseguir esta disminución en el consumo? A ver, esto tiene varias lecturas, porque hay granjas donde realmente hay un mayor consumo porque las estaban limitando muchísimo en el consumo previo, ¿vale? Que las llevan muy limitadas y entonces conseguimos un mayor consumo real. En el caso de la mayoría de granjas, de lo que hablamos es de que hay un ahorro de pienso, o sea, lo que hay es menos desperdicio y suponemos que consumen más. ¿Por qué? Porque están comiendo más veces al día y cantidades más pequeñas, ¿vale? Es igual que si a nosotros nos ponen un plato muy grande de comida, probablemente dejes algo porque no puedes con todo a la vez, pero si te lo van poniendo poco a poco, probablemente te comas todo el plato que te habían puesto, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, sí que es verdad que en algunas granjas, cuando te pones a medirlo, resulta que sí que están consumiendo más y es un gasto mayor real, compran más pienso, ¿vale? Pero a lo mejor es que antes estaban un poco limitadillas, pero lo que se ve aquí de normal es el ahorro de pienso porque no hay desperdicio, porque se sirve de otra manera en cantidades más pequeñas y a las horas que se lo comen, etcétera, etcétera. Son muchos ajustes. Es decir, que no es solo un punto, sino que depende un poco de las horas del día. Supongo que también dependerá de la estación del año, ¿no? Sí, estás en lo cierto. Nosotros encontramos que, por ejemplo, ahora en verano, pues en las horas centrales del día, pues es mejor no proporcionar comida o no mucha comida, ¿no? Entonces, mejor poner las horas de consumo durante la noche o del atardecer hacia la noche, ¿no? Entonces, esto es súper importante y también es importante el porcentaje que les vayas a dar de la ración del día. Esto es clave. Entonces, en verano, como te digo, lo haríamos así, en invierno de otra manera, dependerá de la zona. Esto, la suerte que tenemos con los dosificadores electrónicos es que todo esto se puede hacer. Entonces, hay que aprovecharlo. Claro, tenemos la capacidad de poder regular todos esos puntos que antes para nosotros eran algo impensable, porque no puedes tener una persona echando de comer entre 5 y 7 veces al día, ¿no? Porque es imposible. Al final, por manejo, es lo que más nos dificulta el manejo de la alimentación. Si tuvieras que estructurar una estrategia para la precisión en la alimentación de precisión, que maximice el rendimiento de la camada, ¿cómo lo harías? Vale, pues me remito a la definición de alimentación de precisión, como te decía antes, y es individualizando o personalizando
el consumo de pienso. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que me gusta utilizar y que he utilizado muchas veces con algunos de nuestros clientes, y es el típico desayuno de tostada, café y zumo, ¿vale? Sería la curva base. Nosotros trabajamos con una curva base, pero luego habrá gente como a mí, por ejemplo, que le sobre el café, que no lo tomo, y yo tenga suficiente con un zumo y una tostada, y habrá gente que necesite añadirle un par de huevos fritos y unas lonchas de bacon, ¿vale? Entonces, eso es personalizar la ración. En lactaciones de las cerdas hay que hacer lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad de subir un poquito la ración sobre la curva base a las cerdas a pie de cerda, porque lo estás viendo, lo puedes hacer con el móvil, con el dosificador o con el ordenador, cuando quieras, pero tú puedes ver cómo está la cerda de estado de carnes, puedes ver cómo está su camada, y si esa cerda te está comiendo todos los días el 100 o el 110% de la ración, porque siempre se les da un poquito de margen, pues hombre, a lo mejor esa cerda se merece que le pongas un poquito más, se merece lo que decíamos de los huevos fritos y el bacon, porque está criando una camada muy buena y está en un estado de carnes que a lo mejor pues se está comprometiendo. En el caso contrario, cuando tú pasas por un comedero, una paridera, y ves que hay comida en el comedero, quizás le tengas que restar algo de comida sobre la curva base, o sea, le tienes que quitar igual la tostada o el café, como me lo quito yo, ¿no? Porque a lo mejor eso lo tenemos que ajustar, con lo cual, para establecer una estrategia de alimentación de precisión, tener en cuenta los horarios, tener en cuenta en la época del año en la que estamos, y sobre todo tener en cuenta a cada uno de los animales qué es lo que hay que hacer, que es que no hay que hacer nada más que mirar y dar a un botón, que no hay que hacer nada más. Es como personalizar la alimentación un poco. Sí, tal cual. ¿No? Individualizarla o personalizarla, lo podríamos decir así, porque yo hay muchas veces que sí que es verdad que entro a las granjas y cuando tengo algún cambio de personal a la hora de dar de comer en la alimentación estándar, muchas veces pecan en que entras a la nave y ves todos los dosificadores iguales, ¿no? Es decir, dices, bueno, aquí hay alguien nuevo que está dando de comer, que yo le he dado una tabla de alimentación y ha dicho, la veterinaria me ha dado esto, yo no puedo salirme de esta tabla. Entonces no individualiza nada, directamente los pone todos iguales. Y es cuando empiezas a ver que empiezas a tener pérdidas de condición corporal, que en la granja te están desparizando alguna cerda más de la cuenta, y entonces, claro, que hayáis diseñado un sistema que todos estos errores los podamos solventar de forma individualizada, pues creo que es un gran avance y creo que va a tener muy buena acogida. Bueno, decirte que yo ya trabajo con algunas granjas con alimentación de precisión, y como vosotros lo arregláis y nos habéis dado la formación, pues las personas que están trabajando en estas granjas, cuando las hemos vuelto a mandar por cubrir vacaciones o a granjas de alimentación estándar, te digo que no quieren ir. Es decir, te dicen, no. Yo a mí en esta que me habéis puesto con los sistemas, que ya me los he aprendido y además es que van muy bien. Es curioso, pero es que eso ocurre. Primero es como reticencia, ¿qué me traes? ¿Qué aparato es este? Miedo al cambio, pero luego ya dice, oye, con esto yo trabajo menos y trabajo mejor, y los resultados son mejores y me repercuten en el caso de que tengan incentivos por producción, que suele ser lo habitual. Sí que es cierto. En cuanto a los riesgos productivos que puede tener mantener la alimentación estándar, ¿cuáles son los que más recalcarías? Pues bueno, a nivel de cerda, como te decía, si están comiendo por debajo de sus necesidades, el estado de carnes va a ser lamentable, el intervalo de cubrición será mayor, los folículos probablemente sean menos en el siguiente ciclo y quizás de menos calidad, por lo tanto prolificidad al siguiente ciclo afectada. Los lechones de esa lactación, pues si están mamando de una cerda que no está bien alimentada, pues van a estar más pequeños cuando se desteten, o sobrealimentada la cerda, también igual el intervalo de cubrición también es más largo. Al final los excesos no son buenos, ¿no? Ni por arriba ni por abajo, y va mal. Y luego, por supuesto, el tema del desperdicio de pienso, o sea, a nivel económico, rentabilidad de la explotación, y a nivel medioambiental. Si estamos tirando pienso porque damos estándar a todos y no nos fijamos que estamos tirando pienso a la rejilla, pues tiene mucha repercusión en muchos aspectos. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos?
¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Sí, y en tema sanitario, por lo que estoy viendo también, si tienes lechones que no te crecen lo suficiente, al final son lechones que mantendremos más días en las lactaciones y podemos tener tema de transmisión de enfermedades y todos estos factores que realmente siempre hablamos del todo dentro, todo fuera. Si en una granja, además se nota mucho, en una granja donde la alimentación no es demasiado notoria, solemos tener más problemas sanitarios. Y entonces, cuando tú se lo intentas explicar a la gente, no, al principio no lo entienden, como diciendo, ¿por qué si es la alimentación tengo problemas de sanidad? Sí, es curioso, ¿no? Que no ve la relación de la alimentación con la sanidad, pero es igual que en las personas, al final es lo mismo. Al final es prácticamente lo mismo. Y ahora, pues bueno, de tema de datos, porque sois unos expertos en tema de datos, analizáis muchísimos datos. ¿Por qué crees que es importante, aparte de poner el sistema, trabajar con él, analizar qué es lo que está pasando? Porque muchas veces yo oigo a compañeros y te dicen, no, bueno, pues parece ser, o sea, la típica frase, parece ser que funciona, o así, objetivamente no estoy muy seguro, pero... Entonces, ¿por qué crees que la toma de datos es importante y que deberíamos de implementarla para trabajar con ella? En el día a día. Pues mira, es trabajando en la empresa en la que trabajo, Animal Data Analytics, nosotros sí que tenemos clarísimo que el análisis de datos es fundamental en todos los aspectos. A ver, como te decía, yo mis primeros 19 años en la empresa estaba trabajando con datos productivos y reproductivos a través del programa Pitchan, pero obtenemos tantos datos de tantos tipos de programas, me da igual que sea Pitchan que sea cualquier otro, que hay un montón en el mercado y todos excelentes, pero al final lo que nos están dando datos y tenemos que sacarle partido a eso. Pues como te decía, me da igual que sean datos productivos que reproductivos, que de alimentación de precisión o, por ejemplo, de los sistemas que nosotros tenemos de control de bioseguridad digital, que son el BioRisk, por ejemplo, que nos monitorizan todos los movimientos del personal dentro de granja y entre granjas. Entonces, ¿por qué es importante los datos? Porque nos están dando toda la información que necesitamos, pero no lo estamos explotando. A nivel de alimentación de precisión, por ejemplo, yo también creo que hay que ponerlo fácil y no volvernos locos, eso también vaya por delante, porque yo creo que a la gente que está en una paridera, por ejemplo, centrándome en mis estudios en lactación, yo creo que tampoco hay que volverles locos con 1000 informes y que estén ahí teniendo que leer yo qué sé qué. Ya tienen los dosificadores con los pilotos verde, rojo, amarillo, blanco o como sea, según la marca, que te está diciendo si la cerda ha comido o no ha comido. Eso es lo que necesitan ahí, pero a nivel de gerencia o servicio técnico necesitan muchas más cosas. Y nos podemos adelantar, podemos predecir. Y las cerdas, según están comiendo, nos están diciendo algo y tenemos que ser capaces de traducirlo. Entonces, para mí el análisis de datos, o para nosotros, mejor dicho, en esta empresa, es como una traducción de lo que nos están diciendo los animales. Te pongo un ejemplo centrado en alimentación de precisión. Si nosotros, por ejemplo, analizamos una gran base de datos de una granja o de toda la base de datos que tengamos de clientes y vemos a nivel matemático, estadístico, mis compañeros esto lo hacen muy bien. Vamos a ver, se ve, está claro que cuando una cerda empieza a bajar el consumo, por ejemplo, el día tal de la gestación y mantiene la bajada de consumo por debajo de un X%, que yo no sé, imagínate, el 80%, durante más de 5 días, eso está visto que eso acaba en un aborto, por ejemplo. Pues cuando vemos que una cerda, que acaba en un aborto a lo mejor un mes después, ¿vale? Pues cuando vemos que una cerda está bajando el consumo, pues antes de que aquello acabe en un aborto, pues podríamos hacer algo quizás, ¿no? Y entonces, el sueño nuestro para el sector, para este sector, es que todos los datos que tenemos estén conectados de alguna manera, que utilizando
todas las herramientas de análisis que tenemos y utilizando también la inteligencia artificial, podamos adelantarnos a esos acontecimientos malignos, ¿no?, que ocurren en las granjas y podamos poner solución antes de que haya venido el problema. Entonces, el rol de los datos, fundamental. Sí, es una forma de poder intentar predecir el problema antes de que pase y que así, pues bueno, la gente sepa más o menos por dónde tiene que ir o que monitorice de una forma mejor todos los datos que nosotros les aportamos, porque sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo acostumbro a mi personal de una vez al mes, hacemos reuniones de datos donde me gusta meterles caña, ¿no? Decirles, chicos, ¿este dato qué? Entonces, ellos ya están familiarizados con los datos de las granjas. Las primeras reuniones como que al principio les cuestan un poco, pero luego te las piden, ¿no? Es decir, te dicen, a ver, el dato ese que me has dicho que el mes pasado estaba mal, Sí. enséñamelo este mes. Claro, porque ellos ya en la propia granja como que se preocupan más porque saben que estamos monitorizando y saben que estamos dirigiendo el trabajo. Y la verdad es que todo lo que sea ciencia aplicada al campo, pues para mí es un punto muy importante y es el futuro en el sector. Es fundamental. Al final, el impacto económico de estos sistemas de alimentación de precisión es clarísimo por las ventajas directas que ya te he dicho, pero estas indirectas yo creo que va a ser más complicado de hacerlo ver, pero trabajaremos para que se vea y que todo el mundo diga, me han dicho que puedo aprovechar esto muchísimo, muchísimo más de lo que lo estoy aprovechando. Para que los digan, ¿os habéis fijado en esto que también se puede o que funciona? La verdad es que al final una cosa que sí que tengo clara es que cuando algo funciona en el sector enseguida se extiende. Sí, es así. Y al final somos un sector con muy buena comunicación interna y estamos aprendiendo a tener una buena comunicación externa, sí. Algo que también es muy importante, y este tipo de podcast con tecnología me gustan mucho para que la gente, no solo de dentro del sector, sino de fuera, vean todo lo que ha evolucionado el sector porcino en los últimos años y en lo que estamos evolucionando en las granjas, que es algo que todavía creo que les sorprende. Bueno, María, pues ha sido un placer estar contigo hoy. Mutuo. Y como siempre nos gusta, me gustaría que nominaras a algún profesional que pudiera contar su experiencia en el siguiente podcast, que pueda ser interesante para la gente, tanto del sector como ajena. Pues sí, mira, igual me mata, pero yo voy a nominar a mi compañero Joaquín Morales, del Departamento de Investigación Aplicada de ADA. Él lleva trabajando en la empresa, creo que son 23 años y pico, o sea que llevamos mucho tiempo juntos aquí, y creo que podría aportar muchísima luz a lo que es la investigación aplicada en granjas, en empresas medianas y pequeñitas, porque es verdad que las empresas muy grandes todas tienen su departamento de I+D, pero eso no impide que en empresas medianas o pequeñitas o incluso granjas individuales se pueda hacer I+D. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros, aparte de trabajar para grandes multinacionales, que Joaquín lleva toda esta trayectoria trabajando para grandes marcas, pero también enseñando a empresas medianas y pequeñas a hacer esta I+D, y creo que puede contar cosas súper interesantes aquí en Porcicast. Pues estoy segura, porque además nos puede dar la visión no solo de las empresas grandes, sino, como dices, de las empresas pequeñitas que también trabajan mucho en el sector, se están manteniendo en este sector tan competitivo, y si se mantienen significa que también hacen las cosas bien y seguro que tienen novedades que contarnos. Sí, sí. Pues perfecto, pues muchísimas gracias, María, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y espero verte pronto. Muy bien, pues nos vemos. Sí, hay muchos eventos este otoño, así que por ahí nos vemos. Un abrazo. Gracias, Sara. Hasta luego.